y desde los valores que nos aportó. Hoy recordamos a Gregorio Ordóñez porque hace 16 años no murió. Gregorio Ordóñez fue asesinado. Y los políticos, los jueces y la sociedad tenemos que garantizar que Gregorio Ordóñez y todas las víctimas del terrorismo reciban memoria, dignidad y justicia. En lo que está en nuestras manos, por la memoria y la dignidad, ofrecemos el premio anual Gregorio Ordóñez a todas las personas que durante 15 años nos han acompañado y han mantenido vivo el recuerdo de Gregorio Ordóñez, un arquitecto de una ciudad, un arquitecto de una sociedad. Chillida, ese gran artista donostiarra, en su Empeño de los Vientos en 1952 lo maduró, lo creó y lo recreó hasta hacerlo en 1977. Chillida terminó un extremo de la ciudad al que le dio forma, sentido y valor. Gregorio Ordóñez, en un tiempo muy limitado, porque le asesinaron, pensó una ciudad en dimensiones mucho más grandes. Gregorio a las casas, las calles, zonas de ocio, puentes, actividades, etc., les daba sentido, porque él era el arquitecto de una sociedad de futuro, de decencia, de libertad. Goyo supo que desde su acción individual podía, a través de la política, hacer una sociedad mejor y más limpia. Gregorio hacía y no imponía. Él lideraba una ciudad que sirviera para que cada donostiarra pueda satisfacer sus necesidades, gustos y aficiones personales. Eso lo decía en el programa que presentó a los ciudadanos en 1991. Cuando en 1991 presentó esto, desde la oposición, le tacharon de demagogo, fantasioso y un montón de descalificativos. Aquí estaba un proyecto de ciudad. Había que hacer un cruzar, había que hacer puentes, había que hacer la primera estrellola, hacer una plaza de toros, soterrar el topo y traer un metro, construir la ciudad del antiguo. Hoy casi todo eso está hecho. Y lo que no está hecho es porque a Gregorio Ordóñez lo asesinaron. Para que cada ciudadano tuviera esa libertad, visualizaba y tomaba todas las decisiones políticas para que San Sebastián fuera una ciudad ambiciosa, plena, vivible, porque creaba empleo y con el desarrollo facilitaba la libertad y la paz. Por eso fue asesinado. Gregorio Ordóñez entendía la política como servicio a los demás. Gregorio Ordóñez representó que en la comunidad autónoma del País Vasco fuera posible que se cumpliera el mandato constitucional del pluralismo político. Después del exterminio físico del 11D, tenía que ser un líder natural para poner cara y voz a tantos miles de ciudadanos que sobrevivían bajo la opresión de una sociedad organizada monolíticamente desde las instituciones, con el apoyo de la extorsión, la amenaza y el asesinato por y para el nacionalismo vasco. La voz de Gregorio Ordóñez denunciaba la realidad que instalaba el nacionalismo, mientras la izquierda desconcertaba mirada para otro lado y el donostiarrismo burgués intentaba obviar lo que pasaba. Gregorio rompía con la estúpida quietud del marco incomparable. Hay pocas sensaciones más extrañas que la tranquilidad indiferente y engreída con la que la sociedad asumía el desarrollo de la bestia terrorista nacionalista. Me llama poderosamente la atención la ingeniería social aplicada a esta sociedad vasca para crear psicosis colectivas. Esas psicosis instaladas en los territorios histéricos pueden ser la causa del escaso talento que poseen los habitantes para alcanzar la felicidad individual. Goyo, que denunciaba esa realidad, en vez de tener el sentido dramático del nacionalismo vasco, transmitía un vitalismo arrollador que hacía feliz a la gente. Gregorio Ordóñez se negaba, como dijo Chillida en el año 2000, a que uno por ser vasco tenga que odiar a los demás. En ese sentido, Goyo, además de ir por delante, siempre iba más lejos. Ya en 1987 dijo: quien no defiende el derecho a la vida como algo incuestionable no puede llamarse vasco, más bien deshonra a todos los vascos y a nuestro pueblo. Porque Gregorio Ordóñez, desde San Sebastián y el Parlamento Vasco, era un líder político, un referente moral, un exponente de que había otra forma de ser vasco. Por eso fue asesinado. Gregorio Ordóñez fue un adelantado a su tiempo. Me he tomado la molestia, porque sé en pasado, de releer todos los papeles que hicimos juntos. Yo los ponía bonitos, pero lo importante, que es el contenido, siempre ha sido suyo. Para que esta en crisis la sociedad y la política, resulta que Goyo reclamaba listas abiertas en el año 90. El ayuntamiento debía servir a los ciudadanos y no el ayuntamiento servirse de ellos. Decía que el ayuntamiento tiene que ser un lugar al que entrar con un problema y salgamos con una solución y no con dos problemas. Y en un alarde de sinceridad infinito decía: la política no arregla aceras ni cuida los caminos. Asesinado Gregorio Ordóñez, San Sebastián perdió toda su pujanza. Goyo tensionaba todo y tiraba de todos los políticos
partidos no les quedaba más remedio que seguirle, pero no nos equivoquemos y no olvidemos. Gregorio Ordóñez no era un político municipal, no. Gregorio Ordóñez era un gran político que sabía que la política era el eje vertebrador de una sociedad democrática. En 1989, hace 22 años, decía que lo ideal es votar a personas y no a partidos políticos. O que cuando el gobierno funcione como una empresa y los políticos paguen de su bolsillo y no con los impuestos sus errores, entonces todo marchará mejor. Gregorio Ordóñez preveía que llegaba la pandemia. Dos frases que son una exigencia civil. Gregorio Ordóñez es uno de los grandes porque el tiempo no le quita la vigencia, le da la razón y por tanto le otorga grandeza. Siento rabia por no poder verlo tirando de ese constitucionalismo anestesiado, porque Pachi López es Lehendakari. Lo desaprovecharía ni un segundo. Las cosas serían distintas. Probablemente el Lehendakari sería él. Y desde luego, el PNV y el nacionalismo en general no se sentiría tan cómodo en la posición como está ahora. La comodidad del nacionalismo solo significa que algo se está haciendo muy mal. Gregorio Ordóñez daba a la ciudadanía lo que los ciudadanos esperamos de los políticos. Y eso lo hacía utilizando todos los medios de los que disponía. Gregorio Ordóñez era periodista, un magnífico periodista. Pocos periodistas titulan con la eficacia y la contundencia con la que Goyo lo hacía en cada declaración. Su capacidad de comunicar era infinita. En un día podía dar 7 titulares. Realmente era el redactor jefe de sección de local de San Sebastián de todos los periódicos y de todas las radios. Donde estaba Goyo estaban siempre los periodistas. Así el despacho del Partido Popular era la oficina de prensa del Ayuntamiento. Del libro Tal y como era, en el que se recogen los testimonios de muchos sobre Gregorio Ordóñez, quiero destacar 3 testimonios de 3 compañeros periodistas. Cristina Torres, del Diario Vasco, dice que cuando se llegaba al Ayuntamiento, ¿hay algo para hoy? Es la pregunta que hace un periodista que acude diariamente al Ayuntamiento y busca la información. No había nada, pero siempre estaba por ahí. Cuando queráis, es la frase que resume a Gregorio según Marisol Garmendia de Tella. Siempre estaba pendiente de todos y dispuesto a hablar con quien fuera. Y dormía con el fax y jamás dejó pasar un minuto de radio. Su vocación periodística fue nuestra perdición, porque siempre estaba de guardia en su particular campaña electoral que nunca terminaba de acabar. Es como Juan Carlos López de la cadena SER le retrata en su relato. Es verdad que nunca ha habido tanta información y nunca una sola persona ha hecho tanta información municipal como Gregorio Ordóñez. Gregorio Ordóñez era capaz de crear la realidad, contarla y gestionarla. Como reflejo de la brillantez del periodismo, y para que nos dé su personal punto de vista, nos acompaña Mauricio Domínguez, un periodista honesto con la información, algo raro en los tiempos